Gusto reencontrarnos. Segundo programa de esta nueva temporada de Infinito Particular. Durante febrero vamos a estar reemplazando a Florencia Calvo, que es la conductora habitual. Nuestro programa tiene una particularidad, es la de abordar temas de la realidad, pero no desde el punto de vista que lo hace un noticiero, sino con un poquito de más tiempo, con un poquito más de profundizar, si le gusta el término, o de ver distintas aristas de las temáticas. Las temáticas son las conocidas. Hoy vamos a hablar de economía a lo largo de todo el programa con invitados, con aquellos que ustedes los conocen porque recorren, porque son personas de consulta habituales en los medios de la región. Con gusto recibo a mi colega y amigo Alejandro Bonalumi. Alejandro, ¿cómo estás? Buen año. El gusto es mío, gracias igualmente y muy amable por la invitación. ¿Y cómo estamos? Me parece que la economía de un fin de elecciones, que esto, el otro, no, el cepo, no, de acá, pero ¿cómo? Si dijeron que cepo no iban a poder... Ahora, como una calma de expectativa. Sí, la economía no arrancó, lógicamente. Hay una expectativa lógica. Todo cambio de gobierno, todo cambio de sistema económico genera una expectativa, fundamentalmente en un país que la vino pasando desde hace mucho tiempo bastante mal. Hay que tener en cuenta dos o tres aristas al respecto. Primero, el mismo presidente Fernández, el mismo gobierno aclaró que es clave, fundamental, renegociar la deuda para después hacer un lanzamiento de un plan económico integral. Y yo voy a tratar de traducirlo a un lenguaje popular, para que la gente lo entienda. Sí, por favor. Tomando ejemplos. A ver, el ejemplo de un comercio que uno compra habitualmente. Si ese comercio tiene una gran deuda, si ese comercio no está pagando sus compromisos, si ese comercio no está vendiendo como debe, si tiene una presión tributaria muy grande, ese comercio es inviable. Un país no puede quebrar, pero sí necesita tomar profundas decisiones para que comience a reactivar su economía y fundamentalmente hacer más previsible el negocio en el tiempo. Ese comercio, en el ejemplo que nosotros manifestamos, tiene que comenzar a negociar esa deuda. Si debe, ver cómo la puede pagar. Si los proveedores le quieren cobrar y no puede, ver negociar para seguir teniendo los insumos básicos que vende y ser pagable ese insumo en el tiempo al proveedor, que los demás proveedores vean la voluntad de pago y le sigan creyendo o le den una carta nuevamente de carta libre para poder seguir existiendo en el tiempo. Y el gobierno nacional lo que hizo, lo que está haciendo en este proceso, por lo menos hasta marzo, es intentar una negociación con aquellos a los cuales hay que pagarle en el corto plazo y no podemos porque no tenemos. Fondo Monetario, bonistas. ¿Qué quiero decir, Andrés, con esto? Quiero decir, primero, que si ellos quieren cobrar hoy, no solamente no se le puede pagar, sino que cualquier presión o situación no deseada, como un default, el default es no pagar tus compromisos, sí, va a conspirar contra la economía y el futuro económico del país. Por lo tanto, si Argentina no crece, no genera recursos, ese negocio no vende y no tiene fondo, no puede pagar. Ese es el proceso que hoy estamos viviendo, que parece lejano para la gente común, pero que en verdad no lo es. ¿Por qué no lo es? Porque esa plata que debería ir a pagar deuda, si vos la deuda la postergás, la renegociás, pagás más adelante, esos recursos bien utilizados se pueden volcar a reactivar la economía doméstica. ¿Qué tan cerca, qué tan lejos estamos de un default? Estamos cerca de un default que, insisto, es lo no deseado, pero estamos cerca en un proceso de negociación. Si Argentina tuviera poca voluntad de pago, como en otros momentos, choque violento con a quienes le debemos, es decir, sí, no diálogo, y poco apoyo internacional, el famoso te sueltan la mano, diríamos que hoy estaríamos virtualmente en default. Fíjate que están venciendo títulos, Argentina trata de pagar, trata de, en algunos casos, reperfilar, que fue un término que incorporó el gobierno anterior, sí, pero no quiere, y ya lo manifestó, entrar en default. La provincia de Buenos Aires, importante por cierto, estuvo a punto de entrar en default y el gobierno de la provincia, hablando con el gobierno nacional, decidieron que no era lo mejor. ¿Por qué? ¿Porque no, nos arrastraba del todo? Y vos imaginate, ir a negociar con acreedores como gobierno nacional, sí, y la provincia más importante del país entra en default, no paga.
no es una buena señal y no es una buena carta de presentación sentarme yo y decir, mirá, che, vos me venía a proponer esto, pero el referente como provincia de tu país a nosotros mismos nos dejó de pagar y entró en default, es decir, no es buena señal. Ahora, ¿por qué un default es malo? Un default es malo porque no cumplís contrato, porque se te cierran definitivamente los mercados internacionales, porque hay muchos fondos de inversión que no pueden ir a países en default, porque las empresas privadas que tienen que buscar créditos en el mundo para exportar, se le va a cerrar las puertas y cualquier peso que esté dando vuelta va a ser muy caro y hasta va a ser de los buitres que tanto sufrimos en su momento. Por eso creo que lo menos malo, si vos querés llamarlo de alguna manera, es negociar, reestructurar, buscar una salida de otra forma, pero no entrar en un default. Alejandro, tengo que hacerte una pregunta porque por estas horas estamos transitando y mientras el programa incluso se repita, vamos a estar transitando todos comentarios respecto de qué es lo que pasó con Vicentín, la sexta empresa más grande de la República Argentina. 118.000 millones de pesos como recaudación durante el año pasado. Convocatoria, no puede ser, digamos, si hay un negocio soñado, Alejandro, es decir, bueno, yo vendo por 118.000 millones. Sí, ¿Qué comentan ustedes? Mirá, acá vos tenés distintos puntos de vista. Sí. Para algunos, Vicentín tuvo un mal manejo financiero, el famoso estrés financiero, donde se metió a querer hacer cosas que no podía, pidió prestados a tasa de interés que la verdad era poco probable. Ese estrés financiero llevó a que tenga un problema de liquidez y no poder cumplir con sus obligaciones y el pedido a concurso, etcétera. Para, esto sería lo que vos me estás diciendo. Disculpame que intente interpretarlo porque como desconozco tu materia, esto sería como el señor o la señora o la familia que realmente tiene grandes ingresos, pero compra a rolete y gasta, y llega un momento que después de pagar el mínimo, no, más allá de los super ingresos que tienen. Es el dibujo, exacto. Esa es la figura clara. Alguien que, teniendo un buen pasado, con los avatares de la economía argentina, te metes quizá exageradamente en algún proyecto que te lleva a que por intereses, por falta de liquidez puntual, por cambio de regla de juego, que eso es lo que aducen muchos desde Vicentín, se te fue de las manos. Quisiste quizá vivir de una manera que no daba tu perfil. Ojo, que el negocio en sí, porque el rubro y el movimiento que tenía era infernal, pero ellos hablan de un estrés financiero que le sacó todas posibilidades de cumplimiento. Los que piensan mal. Los que piensan mal. ¿Están equivocados? ¿O hay que esperar? Yo digo que hay que esperar, pero en verdad vos decís, che, con un negocio de 118.000 millones, con un sector que es fantástico, vos le pedís al Banco Nación casi 19.000 millones de pesos y después no pagás, y vos anunciás esto cuando el titular de la empresa, que era presidente de la bolsa, se va 2 días después de que se va y 4 días antes de que asuma un nuevo gobierno. Vos ves una cosa extraña ahí, sinceramente. Entonces me parece que aquí coexisten varios factores, habrá que evaluar. El dolor es que mucha gente está preocupada, la que trabaja en la empresa, angustiada, los que son clientes, los que tienen relación comercial, los que tienen que cobrar. Ya hay varias empresas que la están pasando mal, porque si vos pensabas que alguien no te iba a fallar, es una empresa como Vicentín en el rubro que manejamos. Porque vos decís, bueno, es una empresa textil, y la verdad que el sector textil anda muy mal. Pero como está en el campo, me nevó 5 años seguidos. Bueno, me parece que aquí es verdad que hay una situación de cambio de regla de juego, tema de tasa de interés, es verdad eso, también es verdad que no te puede pegar tan duro y en tan corto plazo tirarte al diablo como muchos dicen. Uno puede mirar entre líneas o leer entre líneas. Hay algunos que fuman bajo el agua y bueno, habrá que ver cómo se plantea esta situación de aquí en adelante. Alejandro, contame. Una más que también se voy a hacer a nuestro segundo invitado. Estos 4 años de grieta tan terrible, porque ahora parece hasta parado eso, como que todos estamos en expectativa. Es decir, no insultemos, al menos esperemos un cachitito. ¿Te hicieron distanciarte de amigos, de evitar charlas en reuniones de familia? Sí. No. Evitar charlas, sí. El tema es,
que uno por ahí, al hablar de economía, vienen todas las consultas, las preguntas, sacar conclusiones, volcar opiniones, y me ha tocado vivir peleas de amigos, entre amigos, entre amigos de muchos años, muchos años, que incluso, a ver, las redes sociales no son parámetros de nada, pero no. Bueno, a este lo bloqueo y a este ya no soy más amigo, mirá lo que dicen, mirá lo que piensan, se preguntan, se contestan y se enojan a través de las redes sociales, y he decidido en algunas reuniones familiares tampoco tocar el tema, porque fueron 4 años donde lo peor que nos pudo pasar es esa grieta que nos hacía pintar un país o muy blanco o muy negro. Yo siempre digo en alguna charla así que uno se levanta a la mañana y vos pones un canal de televisión y parece que estás en Disney, y pones otro y parece que estás en Vietnam en el peor momento. Y Argentina es un país que tiene muchísimo para dar, que creo que la grieta conspira contra el crecimiento y el desarrollo de ese país, y fundamentalmente que es un país que necesita absolutamente de todos, sin diferencia, sí con opiniones diversas, porque en el disenso se construye. Pero cuando ese disenso no es constructivo, sino que hasta deseas que le vaya mal al otro, eso termina muy mal, y en economía eso se nota mucho más, porque en economía es confianza, es previsibilidad. Vos fijate por la grieta no se pueden sentar referentes importantes de la política para generar justamente políticas económicas de Estado a largo plazo, que sea un país previsible. No, Argentina es un país que necesita de inversiones, y las inversiones no vienen a un gobierno, vienen a un país durante muchos años, y esa grieta hace que el que tiene que ver dice, che, pero mira yo hablo con este y arreglo una cosa, y después seguramente si hay otro me cambia la regla de juego completamente. No podemos consensuar un país a largo plazo. Alejandro, de estos 2 meses es muy poco tiempo, inexistente en la vida de un país. Ni hablar. ¿Qué cosas te agradan? O una que, bueno, esta forma, esto lo veo de buen grado, ¿y qué cosas no te agradaron de estas medidas? Primero, me agradó lógicamente que primero intenten frenar la caída de la economía, que si se pudo se le puso unos pesos a algunos sectores que necesitan, que no es un plan económico ni mucho menos, no hay un plan económico todavía, y eso es lo que me desagrada, pero bueno, al margen de ello. Me gusta que tengo la sensación que esta vez la pirámide en cuanto a la visión del gobierno es de abajo hacia arriba. El gobierno anterior, creo yo, equivocadamente, tomó como prioridad darle un beneficio a los empresarios para que esos empresarios les vaya bien, generen empleo y derrame a lo que menos tienen. Y no le fue bien, no le respondieron los empresarios, no consiguió lo que quería, y mucha gente quedó al margen de una situación económica razonable. Argentina es un país que no puede hablar de un 30 y pico por ciento, 40% de pobres. Fabrica alimentos para 400 millones de personas en el mundo. Que tengamos problemas alimentarios es grave. Y eso me parece que es razonable. Ahora, vos para incorporar gente a un bienestar social tenés que generar empleo. Y para generar empleo no tenés que destruir al que lo crea el empleo. Eso es clave y fundamental. Alejandro, está medido que este tipo de programas y la televisión en general es vista por, mayoritariamente hablo, ¿no? Personas de más 45 para arriba, y este tipo de programas básicamente, en su casi absoluta totalidad, por gente de clase media. Bueno, ¿cuándo nos toca la clase media? Ojalá que pronto, porque Argentina económicamente depende un 70% del consumo interno. ¿Qué es el consumo interno? El consumo interno es que yo le compre al kiosquito de enfrente, el kiosquito de enfrente se compre una remera en la boutique de la esquina, el de boutique de la esquina cambia el televisor y el dueño de la casa de electrodomésticos cambia el auto. El círculo virtuoso de la economía. Eso lo genera la clase trabajadora y clase media. Sí. El gobierno que ajuste a la clase media, el gobierno que no le dé posibilidad de desarrollo y crecimiento de la clase media, fracasa, tarde o temprano fracasa. ¿Eso cómo se hace? Se hace con inversión, con desarrollo, con empleo. Sí. Creo
que no debe pasar demasiado tiempo para que sucedan algunas cosas claves para el futuro del país. Dominar la inflación, fundamental. La inflación es la fábrica de pobres. Es clase media, como nosotros, con un ingreso fijo, como un jubilado, como un trabajador asalariado, que la inflación te va comiendo tu poder adquisitivo y te transformás en pobre aún teniendo trabajo. En Argentina hay dos problemas gigantes. A ver. Muchos trabajadores son pobres con trabajo, es decir, que vos aún trabajando sos pobre. Y el 70% de los jubilados que cobran la mínima que es pobre. Entonces, ese sector que es demandante, que necesita mejorar su consumo, hay que potenciarlo. Ya sea poniéndole más plata en el bolsillo y dominando los precios. Los precios es una carrera que vos no le ganás si el Estado no está haciendo las cosas bien así. ¿Es injusto o te suena como muy sectario que yo te diga que el sector con más bronca contenida, más allá del gobierno y más allá de su adhesión a una u otra forma de pensar, o las que sean, que el sector con más bronca guardada es el sector de los trabajadores de empresas privadas, que el empleado privado, ¿no? El monotributista, además, que ve que le pone a un Estado cada vez más grande Ni hablar. y que cada vez hay más gente que trabaja en negro y más gente pobre. Sí, sí. Hay un sector muy dolido porque, a ver, yo lo digo en forma figurativa, es el que siempre paga la fiesta y no la disfruta. A ver, el Estado argentino, después discutimos si está bien que sea grande o no, lo que por lo pronto es ineficiente. El Estado argentino emite más de 20 millones de cheques a personas físicas por mes, algunas justificadamente, quisiera creer que la mayoría, jubilados, trabajadores del Estado, planes sociales. Hay 7 millones de argentinos que con sus impuestos bancan el Estado. Bancan un Estado muy grande. 20 millones de cheques. 20 millones de cheques físicos. Sí, ese cheque se ¿Qué? 45%. 42%. Sí, pero es una barbaridad la cantidad. Pero al margen de ello, si vos decís, tengo un Estado eficiente que me soluciona problemas, que me da una contraprestación lógica a lo que yo necesito, y hasta podemos llegar a debatir de si es válido. Ahora, yo te pregunto, ¿vos pagás para tener seguridad? Como la seguridad es mala, pagás privados. Vos pagás para tener salud, como la salud es regular, tenés que pagar una prepaga, o vos para tener educación, a lo mejor mandar a tu chico al a veces tenés que pagar 2 veces por un mismo servicio. Entonces, el Estado te saca mucho y te devuelve poco. Ese segmento de la sociedad es el que está cansado de que le cobren cada vez más impuestos. Vos hacete una idea. Dale. Vos por todo pagás impuestos. Vos consumís, pagás impuestos. Sí. Vos ahorrás, pagás renta financiera. Ahora se eliminó, pero pagás, este periodo lo pagás. Vos tomás un empleado, pagás muchísimo para sostener el empleado. Porque la verdad que los aportes que el Estado se lleva son enormes. Vos comprás un auto, el 54% de impuesto. Vos cargás combustible, el 50% de impuesto. Un país donde la carga tributaria es tan grande, es imposible de que podamos mejorar el consumo violentamente. Porque la verdad es que, fíjate vos la diferencia, una persona, un jubilado que gana 14.000, 18, 19.000 pesos, paga IVA lo mismo que el que gana 5 millones de dólares por mes. Ingresos brutos, es un impuesto que en el mundo se eliminó por injusto y medieval, y en Argentina es columna vertebral de la recaudación de las provincias. Todas las cadenas productivas cargan ingresos brutos y te llega a un 15% de valor de producto. Una pyme emite un cheque y ya le cobran impuesto al cheque. Es decir, Argentina, mientras siempre, a ver, alguien decía, siempre que transita el mismo camino llega al mismo lugar. Y Argentina en los últimos tiempos siempre salió de crisis, emitiendo alocadamente, generando inflación, con mega devaluaciones que nos perjudicó a todos y con más impuestos. Cada gobierno trae un impuesto nuevo. Desde Cavallo, que trajo por 90 días el impuesto al cheque, pasando por Macri, la renta financiera y las exportaciones 4.0. Este gobierno que pone impuestos nuevamente adicionales, como el solidario al dólar. Es decir, todavía a nadie se le ocurrió, muchachos, hace décadas que venimos con el mismo problema, tratemos de que se nos caiga una idea distinta. Por ahora no, este gobierno es nuevo, trata de frenar la caída, vamos a darle el crédito para que dé su plan económico y después sacaremos las conclusiones. Alejandro, ¿qué pregunta te hacen tus amigos o los colegas nuestros cuando te invitan que no te he realizado hoy? Mirá, y que muestre preocupación, la verdad que... Primero, ¿cuándo se da vuelta la recesión que vivimos?
¿Cuándo yo que tengo un comercio voy a vender un poco más? ¿Cuándo yo que tengo una industria voy a producir un poco más? ¿O cuándo van a parar la suba de precios? Eso es casi el nudo gordiano de la situación económica, lo que te preguntan. Después los otros, che, ¿cuánto va a estar el dólar a fin de año? Sí. ¿Cuánto? ¿Viste? Es incertidumbre que tenemos todos, pero es fundamental darle un poquito de previsibilidad a la economía argentina para que se sepa qué va a pasar. Fíjate el tema tarifas. El tema tarifas se dolarizó en el gobierno anterior, con inflación, con el Excel, un desastre, era un costo terrible para las pymes que no podían soportar ese costo tarifario. Bueno, hay que sentarse, todo decir, mira, hay un plan a 10 años de aumento tarifario, la inflación más algunos puntos, que yo como consumidor sepa lo que va a pasar, que vos como pyme sepa qué va a pasar y que la industria, la generadora de energía, sepa qué actualización tarifaria. Esa previsibilidad nos va a servir a todos. Hoy por hoy, si me preguntan cuánto va a estar la nafta en marzo, la verdad que no sabemos cuánto aumenta. No. ¿Cuánto va a estar la luz cuando se descongele? En algún momento se va a descongelar. No lo sabemos. ¿Cuánto va a estar el dólar? Entonces, todo eso hace que la incertidumbre, el que tiene plata, la guarde porque dice, che, no sé lo que va a pasar. Especuló en la tasa, en el dólar, me cuido. Y el que la tiene que traer no la trae porque es un país que no tiene venta interna, exportar es muy difícil por el costo logístico que tenemos y la carga tributaria. Es decir, me da la sensación que debemos ordenar las cosas. Este gobierno dice, yo necesito 2 o 3 meses para ordenar las cosas y después doy un plan económico. Bueno, veremos en unos meses, nos sentaremos de nuevo, Andrés, a tomar un café, sí, aunque sea, y hablar de esto, a ver cómo se diagrama el futuro económico del país. Alejandro, cierro con esto. Si yo fui uno de los que te siguió desde que comenzamos la charla, ¿me equivoco si digo que, bueno, está todo genial lo que dijo Bonalumi, pero todo depende del arreglo que hagan con la deuda? El gobierno apuesta a ello. Alejandro. Y creo que la mayoría pensamos que arreglando la deuda bien, se puede armar un plan económico lógico y creíble. Después, la teoría es hermosa, pero la práctica la tira abajo muchas veces. Ojalá este no sea el caso. Gracias por haber venido y por haber aceptado la invitación, como siempre. Un gusto, me siento muy cómodo y, bueno, un amigo. Gracias. Gracias a vos. Señores, ya volvemos, seguimos hoy con este análisis, con invitados que analizan, bueno, cómo estamos en lo económico, qué puede pasar. Bueno, esas preguntas que se hacen habitualmente, pero con un poquito más de tiempo. Ya estamos, ¿eh?